Gabriela Munter nace el 19 de febrero de 1877 y muere en 1962. Fue una pintora alemana vinculada con el desarrollo del expresionismo. Su primera formación fue con profesores privados. Ella ingresó a la escuela de Phalanx en Múnich, lugar donde conoció a Kandinsky. Él era su profesor, un hombre casado, pero aún así ella se enamoró de él convirtiéndose en su amante. París, 1906-1907. Gabriela se encuentra con nuevas corrientes de arte como el fauvismo, que luego influyen en sus pinturas. En 1908, Gabriela y Kandinsky se encuentran con sus amigos y cambia todo su método de pintar. Ella deja la pintura pastosa por aplicar capas finas de pintura. En 1911 aparece el grupo expresionista El Jinete Azul y en 1912 aparece el almanaque El Jinete Azul. Sus fundadores eran Frank Marc y Kandinsky, y sus integrantes, por supuesto, Gabriela, Marianne, August Macke, Paul Klee y Jawlensky. Luego de la Primera Guerra Mundial, Kandinsky abandona Alemania y aplaza sus encuentros con Gabriela. Él escribe en su carta que quiere separarse. Su último encuentro fue en Estocolmo en una exposición. En 1928 conoce a Johannes Escher, filólogo que comparte el resto de su vida con ella hasta la hora de su muerte. Durante el nazismo se dio resistencia y adaptación. El museo quitó los cuadros de Kandinsky, de Marc y de Paul Klee por idealización judía. En 1938 se crea la ley sobre el recogido de productos de arte degenerado, y por eso Munter esconde los cuadros de Kandinsky y sus amigos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Munter pone bajo protección su casa y así logra proteger los cuadros que había escondido anteriormente. Se crean dos fundaciones. La primera, en 1957, dona todos los cuadros de Kandinsky a la ciudad de Múnich, y la segunda fundación dona la casa del ruso que ella compró en 1909. Todos los fondos eran para El Jinete Azul y sus pintores. Algunas pinturas son Autorretrato en 1908, Escuchando en 1909, que es un retrato de Jawlensky y fue su expresión al escuchar a Kandinsky hablar sobre la teoría del arte. También Meditación 1917, The Russian House en 1931, El desayuno de los pájaros, que es una obra de una mujer que no se sabe si está en un momento de angustia o está disfrutando de su soledad. También conoceremos un poco de Paul Klee. Paul Klee nace el 18 de diciembre de 1879 y muere el 29 de junio de 1940. Fue hijo de un profesor y en 1896 ingresó a la Academia de Bellas Artes en Múnich. En 1906 se casa y en 1911 se une al Jinete Azul. Ahora hablaremos de uno de los principales impulsores del arte expresionista, Alexej von Jawlensky. Fue un artista de origen ruso, quinto hijo de familia de origen aristocrático. A los 10 años se marchó con su familia a Moscú y ahí recibió algunos años de instrucción militar. Su vocación para convertirse en pintor se desarrolló al visitar la Exposición Mundial de Moscú en 1880. En sus memorias describió ese episodio de su vida. Expresó que cuando llegó a la exposición todo era sumamente aburrido. Sin embargo, cuando llegó a la sección de arte donde había solo una pintura y era la primera vez que veía algo así, su alma se conmovió de tal forma que a partir de ese momento se convirtió en su ideal, lo más sagrado hacia donde anhelaba su alma y todo su ser. Ese fue el cambio decisivo de su vida. En 1889 consiguió ser trasladado a San Petersburgo, donde frecuenta la Academia de Bellas Artes, lugar en el que conoce a Ilya Repin, quien era uno de los pintores más destacados de la época. En 1907 conoció a Kandinsky, que se convertiría en su amigo y colaborador artístico. Jawlensky y Kandinsky eran los artistas más radicales y se convirtieron en uno de los principales impulsores del arte expresionista. Jawlensky busca conciliar las impresiones del mundo externo con la emoción subjetiva.
En los primeros años de la década de 1910 comenzó su interés por la representación de rostros por el impacto que le habían producido en su juventud los íconos rusos. Por otra parte, su tratamiento de la figura humana fue variando a lo largo del tiempo, y su inicial expresionismo evolucionaría hacia formas cada vez más simplificadas, que desembocarían en un tipo de retratos casi abstractos, pintados con apenas unos cuantos planos geométricos de color. Podemos observar que en El velo rojo, realizado en 1912, Jablonski representa una figura de una mujer con sus formas y facciones delineadas fuertemente, que nos evidencian su interés por transmitir la máxima expresividad. En 1917 comenzó su conocida serie Cabezas místicas y al año siguiente Cabezas abstractas, en las que se combinan las notas fauvistas y expresionistas con la tradición y espiritualidad del arte ruso. En 1918, el pintor se traslada con su familia a Ascona, sigue pintando y crea la primera cabeza constructivista. Tras la Primera Guerra Mundial, se vio obligado a emigrar a Suiza y años más tarde, en 1921, creó junto a Kandinsky, Feininger y Klee el grupo Los Cuatro Azules o El Jinete Azul, y expuso junto a ellos en numerosas ocasiones en América y Europa. Entre 1926 y 1927, el artista empieza a sufrir los síntomas de una enfermedad que lo acompañará hasta la muerte, una fuerte artritis, que fue restringiendo su movilidad hasta impedirle completamente continuar pintando. En 1938 comenzó a dictar sus memorias. Algunas de sus obras destacables son Paisaje de Murnau en 1912 y Las figuras místicas de 1927. Esta es la más amplia de las series de Jablonski. Las Meditaciones se centra en la representación del rostro humano. Atender a las voluntades de su alma y concebir el arte como una dimensión mística es decisivo para Jablonski. Dicta sus memorias en 1937 a su asistente Lisa Kummel, cuando la enfermedad le impide completamente pintar. Publicadas en 1970, interesan porque revelan entre líneas la construcción de su identidad artística como pintor del alma. Según el artista, la obra de arte es un mundo, no la imitación del mundo, y su arte pretende visualizar lo invisible. Kandinsky nació en 1866 y murió en 1944. Cuando tenía 30 años y estaba a punto de conseguir un puesto soñado como profesor de Derecho en la Universidad de Moscú, Kandinsky escuchó una música que le cambió la vida. Durante la representación de la ópera, sintió cómo las notas que tocaba la orquesta iban transformándose en colores dentro de su cabeza. En ese momento decidió que debía dedicar su vida a recrear en imágenes esa experiencia sensorial, así que lo dejó todo y se hizo pintor. Kandinsky estaba convencido de que los colores pueden oírse e identificó cada uno con un instrumento musical concreto. Por ejemplo, el azul claro suena como una flauta, el verde como el violín y los tonos violetas recuerdan a una gaita. El amarillo atruena como una trompeta a todo volumen. Todos juntos sobre el lienzo son como una gran orquesta en pleno concierto. El artista ruso se da cuenta enseguida de que los colores no solo pueden oírse, sino también olerse, saborearse y tocarse. Para demostrarlo, crea una clasificación de todas las sensaciones que produce cada tonalidad. El amarillo es el color más cálido, si lo tocas quema. Su olor y sabor son picantes. Suena agudo e inspira al espectador comportamientos espontáneos y cariñosos. En el lado contrario está el azul, frío al tacto, con un sabor dulce, sonido profundo pero suave y que provoca un estado de calma y meditación. Combinando toda la gama de colores y sus respectivas particularidades, el artista puede transmitir emociones hasta entonces imposibles. Kandinsky complica un poco más su estilo e introduce un nuevo elemento clave, las formas geométricas.
Igual que hizo con los colores, elabora ahora una correspondencia entre esas figuras y las emociones que transmiten. Así los triángulos se identifican con el amarillo, son agresivos, cortantes y ágiles. Y los círculos con el frío azul, símbolo de estabilidad, serenidad y perfección. Ahora podremos apreciar algunas de sus obras. El jinete azul en 1903, Composición 1913, Estudio de colores con cuadros, creado en 1913 también, Amarillo, rojo y azul 1925, El blanco 1923, Algunos círculos 1926, Cielo azul 1940, y dos de sus libros destacados, Punto y línea sobre el plano, y de lo espiritual en el arte.